Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Bueno, continuando con el segundo video de esta sesión, seguimos con el tema de ley mercantil. En sí, la ley mercantil, tal como ley, en el sentido jurídico, es toda norma de conducta justa, obligatoria y de observancia y de beneficio común o comunes. Esto en sí aplica para todos, para que haya una buena convivencia mercantil, pudiéramos decirlo así. Entonces, la ley mercantil es la norma del derecho comercial que dicta, promulgada y sancionada por la autoridad pública. Esta autoridad pública por medio de la ley, nos somete, por decirlo de cierta manera, a tratar de acatarla para que las convivencias comerciales sean justas y nos observan a todos, son obligatorias, por eso también las leyes especiales que dicen que son leyes generales, tienen observancia en toda la República y de esa manera son obligatorias para un bien común de la República y también un bien común mundial al momento de estar importando o exportando, ¿no? Entonces, así es como lo cita aquí Moto Salazar en 1991, en la página 349. Si buscan esta cita en ese libro, pueden hallar esta parte de la definición de ley mercantil. Entonces, continuamos con la otra parte que viene siendo el Código de Comercio. Aquí una vez aquí hago un poco más chicas las letras, porque todo, que lo agarre todo. Voy a más chicas las letras porque está fallando ahí el tamaño de letra. Se modificó porque está hecho en key. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde nos dejó el código de comercio? Vamos a hacer un poquito más chico aquí. Ponerlo en 33. Está. A ver si está algo pequeño. Entonces, vamos en 50. Vamos a tener que cerrar algo aquí. Vamos a tener que ampliar esto. Bueno, si no lo movemos. Entonces, con lo que respecta al Código de Comercio, es un ordenamiento casi muerto. Pues realmente aquí fueron rígidos en esa definición, pues muchas de las leyes que contenía fueron derogadas por la ley posterior. Sí, vamos a ver que tiene muchos apartados derogados. Sin embargo, debemos de seguir considerando como fuentes del derecho a todas esas leyes derogadas, porque están generando un precedente de qué es lo que está pasando, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando la cuestión mercantil, sin olvidar que la fuente suprema es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y sus leyes orgánicas y tratados internacionales, que también los tratados internacionales estamos obligados a cumplirlos. A falta de una ley mercantil son aplicadas las llamadas fuentes supletorias. Cuando hay oscuridad o lagunas a resolver, situaciones jurídicas concretas, ahí dentro del artículo 2 del Código de Comercio establece que a falta de disposiciones de este ordenamiento y las leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio los derechos común contenidos en el Código Civil, aplicando en materia federal, como se mencionaba en el primer párrafo de esta sesión, y el artículo 1054 del mismo cuerpo de la ley. Dice que a falta de convenio entre las partes interesadas y disposiciones legales, se aplicará la ley de procedimientos local, o sea, la ley del Código Civil respectiva. Se declara aplicable a toda la República Mexicana, a toda la República, perdón, para los fines de la propia ley y del Código Civil del Distrito Federal. Entonces, con ello, entramos y ya tenemos la explicación completa del por qué, al no tener antecedente, bueno, fundamento o poder resolver con cuestiones mercantiles y sus leyes auxiliares y el Código de Comercio, nos vamos a la cuestión de la cuestión civil. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí se muestran algunas leyes generales y leyes en sí, todas son leyes auxiliares o leyes especiales, como les llaman del derecho mercantil. O sea, está arriba la Constitución,
está el Código de Comercio y esta estaría adherida al Código de Comercio, pero como decían, cuando es algo específico, esta ley nos establece los lineamientos y tiene aplicaciones para toda la República. Entonces, es la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, sobre el contrato de seguros, sobre el comercio exterior, sobre instituciones de crédito, la Cámara de Comercio y la Industria, la Ley de Navegación, los puertos, los Bancos de México, el Banco de Valores. Todas estas leyes, pues, ayudan a darle forma a todos los procesos mercantiles, pero si se dan cuenta, por cada una de las leyes, pues se abre un panorama muy amplio en cuestiones mercantiles, hasta en la cuestión de derecho de aviación civil, vías generales de comunicación, sociedades solidarias de sociales. Aquí entra lo de las cooperativas, que es un poquito diferente a la ley de sociedades mercantiles. ¿Dónde está? Ah, pues es la primerita, Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, estas leyes debemos de conocerlas. Si se fijan, es muy amplio. Los abogados sí se meten en cada una de ellas y cómo aplica. Aquí lo vamos a ver, tratarlo de aplicar a los giros de los negocios que ustedes quieren desarrollar como idea de negocio, a ver qué cuestiones aplicarían, porque si nos ponemos a ver todo esto, pues nos lleva mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, vemos a la parte de las leyes especiales y luego nos vamos aquí a la parte de, como otro punto, las jurisprudencias, que nuevamente aquí se nos movió el, el contenido, ¿verdad? Vamos a tratarlo de mejorar un poco para no estar batallando. Entonces, vamos a quitarle este espacio. Ya lo recorremos. Entonces, como otra fuente del derecho, ya vimos que es la ley, lo de acá arriba es la primera fuente del derecho. Ahora vemos la jurisprudencia. Dentro de la jurisprudencia tenemos que es el criterio de interpretación judicial de las normas jurídicas del Estado que prevalecen en las soluciones de los tribunales supremos y se inspiran en el propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho. Esto de Pina en 1995, en la página 142 lo menciona, y el artículo 192 de la Ley de Amparo dispone que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno sobre la interpretación constitucional, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados en el Estado mexicano, ¿sí? Es obligatoria tanto por ella como para las salas que la componen. En sí, si la Suprema Corte establece un fallo, ¿sí? Establecido como una jurisprudencia, las salas locales tendrán que establecer esa interpretación como válida y poder generar ¿cómo se llama? Una resolución bajo esos mismos términos. O se trata de unificar esas resoluciones. Entonces, es obligatoria tanto para ellas como para las salas que lo componen. Tribunales unitarios, colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal. O sea, aplica para todos los estados. Tribunales administrativos y del trabajo, así como locales y federales. Entonces, es parejo. Ya una vez estableciéndola como una jurisprudencia, llega a ser casi como parte de la ley, ¿no? Entonces, tenemos también los usos y costumbres. Y esos usos y costumbres los vemos aquí. A ver, bueno, esto no afecta mucho. Usos y costumbres. En sí, el uso comercial, así como lo denominan las reglas generales, admitidas entre comerciantes para realizar ciertos actos mercantiles, que han sido dispuestos por las costumbres del tráfico mercantil. En todo caso, no debe de admirarse la aplicación de costumbres contrarias a las disposiciones expresadas en la ley, ni las que se funden en actos ilícitos o contrarios al principio vamos a mover, voy a mover tantito aquí para poderle mover, no sé por qué se hizo más grande esto, del orden público. O sea, tenemos que estar apegados a la ley, aunque comenten ahí que, o sea, por eso no deben admitirse aplicaciones de costumbres contrarias a las disposiciones de la ley. Hay veces que sí pasa, pero no es lo correcto, porque estamos ahí entre el filo de la navaja, ¿no? Y nos hablan de la clasificación de los usos y costumbres mercantiles.
Este es un abstracto del libro de Quevedo y nos habla que el ámbito espacial, en el ámbito material y en el ámbito internacional. En el ámbito espacial nos hablan de nacionales, común a todo el país, y locales propios a la plaza determinada. Pudiera ser que algunos costumbres mercantiles se lleven a cabo bajo ese esquema. Ahora, en el ámbito material nos hablan de generales propios a todas las actividades mercantiles y especiales recibidas por la clase particular de actividad mercantil. Esta ya la habíamos mencionado como parte de las costumbres generales y especiales, pero no habíamos visto las espaciales y no habíamos visto las internacionales. En sí, las internacionales nos dice que es la práctica obligatoria nacida en el comercio entre las naciones, las aduanas en sí, ¿sí? Entonces, esto nos establece los usos y costumbres y su clasificación. Entonces, continuamos con la parte de costumbres. Todo esto está movido porque estaba en key. Voy a mover nada más tantito aquí para darle acomodo. Ahí que no nos estorbe. Y entonces hablamos que la costumbre es el modo original de manifestación de una voluntad social. ¿Qué es lo que quiere hacer la sociedad? ¿Cómo lo practica? De forma constante, uniforme para todas las intervinientes de la actividad mercantil. Todo el que interviene. Si hay una costumbre, así se hace. Los mercados, por ejemplo, es lo que les decía, el ambulantaje también es un uso de costumbre. Por eso han tratado de regularlo de cierta manera, pero pues es una necesidad también. En cuanto al derecho mercantil, es de formación eminentemente consuetudinaria. Es la norma creada e impuesta por el uso social. ¿Sí? Ha surgido de la opinión popular y está sancionada por un largo uso. Se requiere que la repetición que se efectúe con convencimiento de que la conducta es obligatoria. El Código de Comercio vigente establece esa aplicación en su artículo 280 y 1132, fracción 4, que se refieren a las costumbres, así como los artículos 304, 333, que se refieren a los usos. Nuestra legislación considera los términos de usos y costumbres como equivalentes entre sí. Entonces, esto es lo que es usos y costumbres. Ahora, pasando a la tercera parte que veíamos ahí del tipo de fuentes del derecho mercantil, hablamos que la doctrina es el conjunto de opiniones de los autores tratadistas. Ahí, por ejemplo, vimos algunas doctrinas, por ejemplo, la definición de derecho mercantil, lo que es un comerciante. Esa es doctrina ya, porque los autores ya lo agarraron como ciencia básica, o sea, ya el conocimiento básico que está en los libros y de que ahorita de cierta manera nosotros estamos estudiando algunas definiciones como tales y esa doctrina pues la imponen los autores o los tratadistas de derecho, los grandes autores y reconocidos tratadistas, ¿no? Quienes fundados en principios lógicos que se desprenden de toda legislación positiva, o sea, la legislación positiva es la gestión que tiene practice, ¿sí? Que se desarrolla en la práctica real. Esa legislación que no es, que se saca por un momento y que se queda ahí muerta sin aplicación. Y constituye también principios del derecho. La doctrina es el conjunto de producciones debidas a la ciencia jurídica, o sea, ya es más pura en sí, más tratada, más discutida, que llevó mucho tiempo el poderla establecer. Y en tanto esos trabajos tengan como objeto en sí exponer el derecho o interpretarlo. Sí, lo exponen como tal, como principio, y luego también tratan de interpretarlo. Entonces, aquí vemos que de acuerdo a Quevedo, nuevamente, la doctrina legal viene en el sentido lato y en el sentido estricto. En sí, es la opinión autorizada y racional compartida por uno o más jurisconsultos sobre un punto de controvertido en derecho que supleta la omisión de la ley. Si la ley no lo trae, de cierta forma lo tratan estos jurisconsultos y se queda como lato, como algo que ya lo establecieron ellos, pero no viene en la ley.
y el otro es en sentido estricto, que significa la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que esto, ya una vez de que se generó como jurisprudencia, entra dentro de una doctrina legal, porque ya pasó el proceso de doctrinal, de estarlo discutiendo con todas las bases y con todos los principios, ¿no? Que eso, en ese sentido, busca la ley, la Suprema Corte de Justicia, verlo desde el sentido estricto doctrinal, pero analizando todas las aristas y los puntos de vista para que sea una decisión más justa. Entonces,